Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy reflexionaremos sobre ciudades sustentables. El ser humano ha elegido vivir en las ciudades. Cada día las ciudades crecen más y más y más. Pero ¿puede una ciudad garantizar un entorno de habitabilidad adecuada sin comprometer la estabilidad de los recursos naturales que hay en el entorno para mantenerlos y también la estabilidad de las futuras generaciones de pobladores? ¿Una ciudad sustentable es posible? Sobre esto y mucho más hablaremos con el químico Guerra desde Ciudad de México. Él estará con nosotros en un instante. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo muy cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Se dice que las ciudades sustentables son aquellas que consiguen su propio modelo, su propia vía hacia la autorregulación y el desarrollo sostenible. Toman en cuenta factores propios y a veces únicos de su geografía, de su población o incluso de su historia. Para hablar de este tema nos acompaña el químico Luis Manuel Guerra. Gracias por acompañarnos en el programa Nuestro Oxígeno. Para nosotros siempre es un privilegio tratar estos temas tan importantes con usted. Al contrario, muchas gracias, Marian, Carlos Alberto. Me da un enorme gusto estar con ustedes y pues con todos nuestros radioescuchas en mi queridísima Colombia. Bueno, pues fíjense, como decía Carlos Alberto, de acuerdo a las Naciones Unidas, a nivel urbano, el transporte, los edificios, la energía y el manejo de los residuos, el manejo de la basura, representan la gran mayoría de las emisiones de gases efecto invernadero en las ciudades. Y las ciudades a la vez son responsables del 70% de las emisiones totales de dióxido de carbono equivalente en el planeta. Las ciudades son prácticamente el motor del calentamiento global. También existe un porcentaje importante de los esquilmos y los estiércoles agrícolas, pero el 70% de las emisiones totales proviene de la ciudad. Está ocurriendo un fenómeno que podemos llamar una megatendencia, una tendencia, digamos, que está en toda la humanidad y que es la migración hacia las ciudades. Por primera vez, a partir del año 2005, según las Naciones Unidas, la mayor parte, en su sección de Hábitat de Naciones Unidas, nos dice que la mayor parte de los seres humanos son ya urbanitas. Por primera vez en toda la historia de la humanidad, sobre todo en los 10,000 años que llevamos recorriendo esta aventura maravillosa que se llama la civilización, la mayor parte de los seres humanos son urbanitas, vivimos en ciudades. Esto es un fenómeno verdaderamente extraordinario que todavía no nos damos cuenta realmente del impacto que va a tener hacia el futuro, pero definitivamente es la megatendencia con mayor trascendencia desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de lo que significa el manejo adecuado de los recursos. ¿Por qué? Porque las ciudades van a seguir siempre necesitando del campo. Tenemos fenómenos que están desarrollándose muy interesantes, por ejemplo, de cultivos de traspatio en las ciudades, de edificios que tengan balcones con hortalizas, azoteas verdes donde se pueden poner invernaderos para el cultivo de hortalizas, hidroponía, pero nunca va a poder una ciudad
ser totalmente autosuficiente. Vamos a necesitar siempre de los cultivos, del campo, de insumos básicos, la leche, etcétera, ¿no? Y la energía misma. Las ciudades se van a hacer cada vez más independientes en energía a través de la energía distribuida, que se llama, con la fotovoltaica y en algunos casos la eólica, pero definitivamente vamos a seguir necesitando del campo. Pero la megatendencia del ser humano de querer vivir en las ciudades se va a mantener seguramente por muchos siglos. Actualmente estamos aumentando la población mundial equivalente a la población de Manhattan en una semana. Estamos recibiendo en nuestro planeta diariamente 250,000 nuevos niños diariamente. Y esto definitivamente se va a ir hacia las ciudades. Por lo tanto, las ciudades están en un constante crecimiento. Por ejemplo, en México, 8 de cada 10 mexicanos vivimos ya en zonas urbanas. En Colombia está todavía 6-5, digamos, pero está aumentando esta tendencia. El Panel Internacional de Recursos de las Naciones Unidas prevé que aún no se ha construido el 60% del entorno urbano. Imaginemos lo que esto significa. Al día de hoy estamos apenas habiendo construido el 40% del entorno urbano. Las Naciones Unidas, a través de Habitat, que ya había yo mencionado, calculan que para el año 2050 vamos a más que duplicar el entorno urbano en el planeta. Por lo tanto, es de gran importancia el revisar cómo vamos a poder ir transitando hacia el concepto de ciudad sustentable. Un ejemplo exitoso, que a mí me ha dado muchísimo gusto, porque es un ejemplo exitoso latinoamericano, que está dándole la vuelta al mundo por la novedad que tiene, es el hacer el cemento del cual se deriva el concreto para las construcciones mucho más amable con el ambiente. Un cemento que tenga una huella de carbono y una huella hídrica mucho más pequeña que lo que se tenía actualmente, y esto se ha logrado a través de acciones que se reúnen en un programa que se llama Futuro en Acción, que ha hecho la empresa mexicana Cemex, que tiene esta empresa Cemex representa la segunda cementera más grande del planeta Tierra, y que es verdaderamente una empresa muy, muy exitosa. Está en toda Latinoamérica, está en Europa, está en algunas partes de Asia también. Muy recientemente, Ricardo Naya Barba, que es el CEO, es el presidente de esta empresa, ha dado a conocer el programa Futuro en Acción, con el cual se ha logrado reducir en más del 20% las emisiones netas de dióxido de carbono por tonelada del producto cementante. Y lo más interesante de esto es de que este programa Futuro en Acción tiene metas muy claras, muy bien definidas, hasta el año 2050, en donde se pretende llegar a un concreto cero emisiones. ¿Qué quiere decir esto? Un concreto que en su elaboración, no solamente del cemento, sino ya en la elaboración del mismo concreto, en la obra misma, en el sitio donde se construye, va a representar cero emisiones. O sea, van a estar compensadas todas las emisiones que requirió la producción primero del cemento y luego del concreto, con acciones en la cadena de valor misma del producto cementante. ¿Qué quiere decir esto? Un aumento muy importante en la eficiencia energética, o sea, la reducción prácticamente al cero del desperdicio energético, un uso mucho más eficiente, por ejemplo, de todos los combustibles que dan lugar al cemento, usando reciclaje de los mismos, usando nuevas fuentes de energía, etcétera, para poder reducir precisamente el contenido energético que tiene cada bulto de cemento. Esto es de extrema importancia por lo siguiente: en cada bulto de cemento, el 80% del costo de ese bulto fue energía. ¿Por qué? Para producir el cemento se requiere un proceso llamado clinker, que son estos hornos rotatorios horizontales, ¿verdad? Muy, muy grandes, en los cuales
se va produciendo el cemento a través de temperaturas muy altas que se consiguen precisamente con el uso de combustibles. Si uno emplea combustibles de reciclaje, por ejemplo, solventes usados, llantas de automóviles usadas, trapos con aceite, impregnados con aceite, combustibles alternos en ese sentido, se puede hacer una cuestión virtuosa. En vez de que esos aceites o esas llantas usadas vayan a dar al medio ambiente, causando un desequilibrio ecológico, se emplean precisamente para alcanzar las altas temperaturas de más de 1500 grados centígrados que se tienen dentro de este horno rotatorio del clínker. Eso es una primera fase, pero también en todo el proceso de extracción de la piedra caliza, de la cual después va a surgir el cemento en estos hornos, se hacen todas las adecuaciones para que la extracción minera sea lo más eficiente posible, con el menor consumo de energía y sobre todo una reducción significativa en el consumo del agua, que se requiere también para la producción minera. En este sentido, el programa Futuro en Acción de Cemex, esta empresa cementera, pues marca el rumbo de cómo podemos incidir en las ciudades sustentables. Esto es muy interesante porque normalmente el instinto, ¿verdad?, sobre todo de los que estamos involucrados en las cuestiones medioambientales, es pensar en ciudades sustentables, precisamente en la cuestión de los alimentos, de la energía, pero pocas veces pensamos en la cuestión de la construcción. Y esta, noticia de la puesta en marcha del programa Futuro en Acción es verdaderamente muy motivante. Existe hoy en día ya un proceso de certificación de las construcciones que se llama LEED, con doble E, por sus siglas en inglés, que es un diseño bajo en energía, Low Energy Design, que certifica lo que sería, digamos, la huella ecológica de una construcción, desde la construcción misma, en donde intervendría este programa de Futuro en Acción, como del vidrio mismo, de los cristales, de las puertas, del mobiliario que se tiene dentro del edificio, de la manera en que se consume el agua, cómo se reduce el uso de calefacción o de aire acondicionado para el frío o para el calor, por la construcción misma, la orientación de las construcciones. Entonces, esta certificación LEED, que ya se hizo global, existe en Colombia, edificios, hoteles, oficinas que tienen esta certificación LEED, y esto se va a ver fuertemente apoyado por la disponibilidad de este cemento muy bajo en emisiones, que en el momento actual estamos hablando de un 20% de reducción en el contenido de emisiones hacia la atmósfera en la producción de cada bulto de cemento, pero que está en un proceso de mejora continua precisamente para llegar al 100% en el año 2050. Este ejemplo que está poniendo Cemex, seguramente por la trascendencia que tiene, va a ser seguido por las otras grandes cementeras del planeta, de tal manera que podamos congratularnos los seres humanos que, debido a los retos tan grandes que estamos teniendo actualmente para enfrentar este fenómeno del calentamiento global, tenemos ya herramientas concretas, específicas, para poder reducir estas emisiones y lograr detener el aumento en la temperatura global del planeta. Qué importante esto, detener la temperatura global del planeta, mitigar el cambio climático. Debe ser la ocupación, más que una preocupación, acciones para evitar precisamente que la temperatura del planeta pase de 1.5 grados centígrados. La vida no es un juego, pero está en juego si no cuidamos nuestro medio ambiente. Por la vida, juguemos en serio. La responsabilidad ambiental. Eso es lo bueno de nuestro oxígeno. Luis Manuel Guerra, usted va a estar en la COP26 y desde allí pues nos va a regalar unos informes
que consideramos son importantísimos para que la gente en Colombia y en el mundo se dé cuenta lo que está pasando en este lugar, lo que se está reflexionando, lo que se está mostrando como ejemplos y al mismo tiempo los objetivos nuevos después del Acuerdo de París, en el cual pues hay compromisos, hay responsabilidades colectivas que debemos practicar desde la individualidad, pero al mismo tiempo en comunidad. Y ese objetivo es del planeta Tierra, es de la humanidad. Si se pasa la temperatura del promedio de 1.5 grados centígrados, se pasa de 2 grados centígrados o más, usted como químico que conoce muy bien la química del planeta, pues realmente nos gustaría que reflexionara qué pasaría si la temperatura de nuestro planeta aumentara. ¿Y por qué es tan importante estas reuniones donde usted ha asistido a la gran mayoría, si no es a todas, ahora nos confirma, para también de primera mano conocer lo que dicen los gobernantes, los científicos que allí presentan sus informes y las tareas que tenemos como humanidad? Exactamente, Carlos Alberto. Voy a estar allá en la ciudad de Glasgow, en Escocia, en la conferencia de las partes, que se llama, por eso se abrevia COP, Conference of the Parties, porque en el lenguaje diplomático de las Naciones Unidas, las partes son los países, pero como algunos países se denominan a sí mismos naciones, otros se denominan repúblicas, otros son monarquías, etcétera, pues se les llama genérico las partes que conforman las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están conformadas por países, por gobiernos. Por eso se llama Conferencia de las Partes a las reuniones de seguimiento a lo que se llaman las convenciones marco. Dentro del lenguaje también diplomático de Naciones Unidas, una convención marco equivaldría a una ley general dentro de un país. Pero como las leyes no son supranacionales, entonces se le da esta denominación en el lenguaje diplomático de Naciones Unidas a las leyes que emiten Naciones Unidas, que son las convenciones marco, y el seguimiento de las convenciones marco se llaman las COP, Conferencia de las Partes, de las cuales se derivan protocolos. Los protocolos equivaldrían a las normas que tiene una ley. La ley es la convención marco y la norma de esa ley se llama protocolo. Por eso el protocolo de Montreal para combatir el agujero del ozono, la Convención de Kioto, precisamente sobre el cambio climático, la Convención de Cartagena en Colombia, que tiene que ver con el manejo de los residuos, y así las COP van dándole seguimiento a las convenciones marco. Entonces, esta es la COP 26 del cambio climático. Efectivamente, yo he estado en todas, ha sido un seguimiento verdaderamente fascinante, muchas veces frustrante, otras veces ha sido exhilarante, ¿verdad? Porque se logran acuerdos, como en el 2015, precisamente en París. Yo estuve allá en París, en una ciudad que había sido recientemente sacudida desde sus fundamentos por unos ataques terroristas bárbaros en contra de la población abierta, en restaurantes, en discotecas. Se recordarán ustedes estos atentados que hubo en París, y poquitos días después se iniciaron los trabajos de la COP de París, de la cual se derivaron los acuerdos de París, que fue una luz al final del túnel en esto que tiene la humanidad, que son los efectos de esto que comenté al principio, que es la maravillosa aventura de la civilización, pero una aventura que ha traído consigo peligros, traspiés, caídas, etcétera, como toda aventura, y una de estas caídas ha sido el riesgo en el que hemos puesto al planeta por nuestras emisiones de gases que están contribuyendo a elevar rápidamente la temperatura del planeta. Hay que estar conscientes de que la Tierra ha tenido a lo largo de sus 4.200 millones de años de existencia, pues temporadas más cálidas, más frías. Recordamos las épocas muy frías en donde hubo todo el hielo en el hemisferio norte. Por ejemplo, aquí en México, muy pocos mexicanos están conscientes de que los hielos permanentes llegaban prácticamente hasta la Ciudad de México, cerca de las pirámides de Teotihuacán, en Texcoco, en donde hoy hemos encontrado gran cantidad de restos de mamuts, porque los hielos llegaban hasta allá,
Y ha habido otras épocas muy calientes, como cuando vivían los dinosaurios, donde el planeta era mucho más caliente, 4 grados en promedio más caliente que ahora, y mucho más húmedo. Había selva tropical en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos, había selva tropical en la Patagonia, se han encontrado esqueletos de Tyrannosaurus rex, que era un reptil de climas húmedos, ¿verdad?, y cálidos, en la Patagonia. En Europa había una cobertura forestal todo el año, no existía el casquete polar ártico, o sea, el polo norte no tenía hielo en la época de los dinosaurios, y eso ha sido el argumento que los que niegan el problema del cambio climático dicen, no, pues si la Tierra ha estado más caliente antes y estaba llena de vida, sí, pero con condiciones a las cuales el ser humano no podría adaptarse, y no podrían, regresando al tema de las ciudades, existir las ciudades como las conocemos actualmente. Qué importante esto que usted menciona, químico Luis Manuel Guerra, y esto nos hace pensar en, ¿existen claves para lograr la sustentabilidad? Digamos, si un gobierno no tiene esto como agenda en todo lo que él realiza, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos empezar a trabajar desde la sustentabilidad en nuestra ciudad? Tal vez se puede empezar preservando lo público o urbanizando de modo compacto. Cuando uno ve estos edificios o jardines verticales que se utilizan en los edificios, allí se está trabajando en la sustentabilidad. ¿Puede ser esto una clave? Desde luego que sí. Mariana, el problema es como es muy complejo, requiere soluciones también múltiples, ¿no? No existe una sola varita mágica que nos diga cómo vamos a ser sustentables a las ciudades. Ya estamos en un proceso muy interesante, por eso saqué el ejemplo exitoso de Cemex, porque hay otros ejemplos exitosos en movilidad, por ejemplo, la movilidad eléctrica ya vemos que está pues avanzando muy rápidamente en los países escandinavos, por ejemplo, y seguramente esto se va a pues expander por todo el mundo, por todo el orbe. La movilidad eléctrica ya es un hecho, ya está aquí. El uso mucho más eficiente del agua, por ejemplo, hay sistemas ya con inteligencia artificial que nos permiten ver en las redes de distribución de agua potable en las grandes ciudades dónde va a haber fugas, y más aún hay un avance extraordinario en este tema de las fugas de agua en las redes que ayuda a este sistema a prevenir la fuga. Ya puede detectarse a través de robots que se introducen, robots miniatura que se introducen en las redes de agua potable de distribución, que van revisando por dentro las paredes, el grosor, la estabilidad de las paredes de las tuberías, y detectan cuando va a ocurrir una fuga antes de que esto suceda. Y esto es fundamental porque permite mucho más rápido reparar por dentro la fuga con resinas muy avanzadas que existen, que lo pueden hacer inclusive con el agua fluyendo, de tal manera que no se tenga después que romper la calle, no se tenga que romper la avenida, ¿verdad?, para encontrar la fuga y repararla, provocando problemas de tránsito muy importantes en los vehículos. Y esto es un avance gigantesco porque nos va a permitir ahorrar cantidades muy importantes de agua. Existen todas estas nuevas iniciativas, regreso a los países escandinavos que son vanguardia en esto, pero también lo están haciendo ya en el Japón, lo hacen en Alemania, que son los cultivos de traspatio en las ciudades, ¿no? En donde en los solares, los patios, las azoteas mismas de los edificios, de las casas, se pueden tener áreas de cultivo, tener techos verdes. Hay un fenómeno muy interesante que se llama, a través de los techos, digamos, naturados, la naturación de las azoteas, reducir el fenómeno de las islas de calor. En las ciudades, por las grandes extensiones de asfalto, de concreto, de cemento, se generan fenómenos que se llaman islas de calor, en donde aumenta mucho más la temperatura que en el resto de la ciudad, precisamente porque se conjuntan fenómenos de convección calórica y los fenómenos, digamos, de reflexión de la radiación solar, generando islas de calor en las ciudades. Esto se reduce fundamentalmente con la naturación de azoteas. Entonces, no solamente es la cuestión de los jardines verticales, no solamente es la cuestión de la movilidad eléctrica, no solamente es
el manejo adecuado del agua. Son todas estas medidas conjuntas, por ejemplo, el uso de este cemento ecológico que tiene mucho menos cantidad de emisiones de dióxido de carbono en su elaboración, y esperamos, tal como lo ha anunciado el director de Cemex, el Ricardo Naya Barba, de que para el año 2050 van a ser 0 emisiones los concretos con los cuales se van a construir las edificaciones. Comenté al inicio de que según Hábitat de Naciones Unidas, hasta el momento llevamos construido solo el 40% del entorno urbano que va a requerir la humanidad. Sabemos también que el aumento poblacional, esto a lo que me referí, con el incremento de los 250,000 seres humanos por día, está aumentando la población, se va a estabilizar. Tenemos que llegar a eso también, Marian y Carlos Alberto. No podemos pensar en ciudades sustentables que sigan crece y crece y crece. La sustentabilidad implica necesariamente equilibrio, necesita el que no se tengan, digamos, desproporciones en un momento dado, y el incremento de la población neta, total, en una ciudad cuando va creciendo a una velocidad muy alta, como es la Ciudad de México, como es Calcuta, como fue Beijing en su momento, que ya está disminuyendo su velocidad, como Londres, que también ya disminuyó la velocidad, pero hay ciudades que están creciendo a una forma pasmosa. En esas ciudades que crecen muy rápido no puede haber sustentabilidad. La sustentabilidad requiere necesariamente equilibrio, requiere necesariamente que haya, digamos, una compensación de todas las acciones para que pueda realmente alcanzarse la sustentabilidad. Qué importante esto, Luis Manuel, que se pueda alcanzar la sustentabilidad, porque las cifras estadísticas que arma Naciones Unidas entre 2018 y 2019, según un informe de perspectiva de la población mundial, dice que solo 7 países concentran la mitad de la población mundial. China lidera el listado con la población más grande del mundo, con 1.420 millones, seguida de India con 1.350 millones. La lista la completan Estados Unidos con 327 millones, Indonesia 264 millones, Brasil 210 millones, Pakistán 197 millones y Nigeria 191 millones de habitantes. Además, la ONU proyecta que India superará a China como el país más poblado del mundo alrededor del 2027, mientras la población de África subsahariana se duplicará para 2050. Por todo esto, químico Luis Manuel Guerra, tenemos que seguir reflexionando y sobre todo con el conocimiento que usted nos está aportando. Qué bueno conocer, digamos, las alternativas. ¿Por qué es tan importante que existan ciudades sustentables? Mariana. Así es, Carlos Alberto, vamos a continuar hablando de este importante tema, las ciudades sustentables, cómo llegar a ellas. ¿Estaremos muy lejos de lograrlo? Después de una breve pausa, ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y debemos cuidar, por un futuro mejor, un mundo lleno de amor y una conciencia ambiental, nuestro planeta debemos cuidar, es un mensaje todo velar. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. La responsabilidad ambiental, eso es lo bueno de nuestro oxígeno. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Georgiani Botero Rego se ha desempeñado como consultor ambiental especialista en aves en Perú y Colombia. Muchas gracias, Carlos. Para ustedes también todo lo mejor. Gracias por lo que hacen. Muy importante estos programas para la audiencia colombiana.
La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. El cantar de las aves y el olor de las flores, esa luz que ilumina los sueños y nos brinda calor. Esos mares que abundan de vida y esperanza bajo un cielo que cubre verdes campos de amor. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Gaia, con nuestra campaña ecológica y social. Hablamos mucho de biodiversidad. Nos encanta deleitarnos con su belleza. Pero, ¿qué consejos podemos tomar para proteger la biodiversidad? Cuando vayas a un espacio protegido, debes informarte bien sobre qué actividades están o no permitidas. Cuando salgas al campo, nunca molestes a los animales. Intenta no hacer mucho ruido, ya que les creas mucho estrés. En las carreteras que atraviesan zonas naturales, ten siempre máxima precaución. Los atropellos son una de las primeras causas de muerte de especies protegidas, como por ejemplo el lince ibérico, uno de los más amenazados del mundo. No toques los nidos de las aves ni tampoco sus huevos. Aunque creas que están vacíos, los nidos se verán abandonados rápidamente y las crías morirán. Si ves crías de mamíferos, no pienses que están solas o abandonadas. A no ser que esto sea muy evidente, sus progenitores siempre estarán cerca y si notan tu olor, ahí sí abandonarán a sus crías. La naturaleza tiene música. Para quien desea escucharla. Por afanes no vemos tanta belleza. No, por afanes nos olvidamos de sembrar. Por descuido olvidamos que hay un futuro en esta tierra. Si la queremos mañana, la debemos respetar. Por inconsciencia vamos perdiendo la batalla. Por ambición muchos bosques se perderán. No, por afanes ya no escucho. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Reflexionando hoy con el químico Luis Manuel Guerra, el químico Guerra, desde Ciudad de México. Desde allí nos atiende y desde ahí reflexiona. Es un hombre de la radio, es un profesional de la química, es un hombre que conoce muy bien la química del planeta y sabe lo que está pasando en este instante y lo que estamos haciendo los seres humanos. Químico, ¿qué se requiere para hacer que los citadinos, los urbanitas, realmente trabajemos y que las autoridades también pues trabajen las ciudades sustentables? Es una preocupación, pero a veces muy poca ocupación. Más bien se llenan las ciudades en desorden, sin plan de ordenamiento territorial. Algunas, otras reaccionan muy tarde cuando ya prácticamente está desordenada las cosas, se están contaminando los ríos, se han acabado humedales, no quedan espacios para amortiguar el clima, se acaban los árboles. Usted que ha sido un ejemplo, que ha introducido bosques a Ciudad de México, que ha sembrado muchos árboles, más de 1 millón de árboles, hablemos de qué debemos hacer y qué deben hacer los gobiernos, qué debemos hacer los citadinos, los urbanitas. Precisamente, Carlos Alberto, Marián, es muy importante que tomemos en cuenta que las cosas no van a suceder solitas, por sí mismas. Cuando oímos lo del calentamiento global, la contaminación atmosférica, la contaminación de los ríos, echamos la culpa. Normalmente esa es una respuesta natural del ser humano, ¿no? A los gobiernos, a los malos gobiernos, a la gente que no tiene conciencia, pero muy pocas veces reflexionamos de cuál es nuestra huella ecológica propia. Consideramos que tenemos el derecho de hacer todo lo que queremos y que los demás son los que tienen que tener
cuidado. Hay que analizar primero las propias acciones para ir llegando al estado elevado de conciencia ambiental que nos permita hacernos responsables de nuestras propias acciones y entonces tener el derecho de exigir en una forma organizada a las autoridades municipales, a las autoridades de las ciudades grandes, el que nos encaminemos hacia una, ciudad sustentable, con todo lo que mencionamos al principio, que tiene que ver con la energía, el transporte, lo que es el manejo de los desechos, de los residuos, que hoy en día son una fuente muy importante de generación de dióxido de carbono en los tiraderos de basura, cómo manejamos la energía en nuestros edificios, qué tanto se desperdicia en las noches donde no hay nadie, las luces prendidas, por ejemplo, de los edificios, etcétera. Son una multiplicidad de acciones que debemos de tomar primero con nosotros mismos. Y aquí mi primera recomendación es que cada uno de nosotros, para poderse concientizar, debe conocer su huella ecológica. ¿Cuál es, la huella de carbono? La mía, que ya la tengo yo medida, es de 4.5 toneladas anuales. La huella de carbono del químico Luis Manuel Guerra actualmente es de 4.5 toneladas. Yo empecé con 5 y hay una dinámica muy bonita que se puede bajar de internet en una forma gratuita, que se llama simplemente la calculadora de carbono. Hay multiplicidad en Colombia, hay muchas que se llaman cómo calcular mi huella de carbono. Es un cuestionario muy sencillo donde uno tiene que plasmar qué tanto tiempo se baña con agua caliente diariamente, qué tantas veces calienta una taza de café, cómo se desplaza hacia la escuela, hacia el trabajo, hacia los sitios donde uno va, si con transporte público, con vehículo propio, de qué tamaño es el vehículo, cuántos cilindros tiene el motor, qué tantos focos tengo en mi casa que son focos ahorradores, qué tantos son todavía incandescentes, etcétera. Este cuestionario, que es muy sencillo, qué tan lejos voy diario y regreso, etcétera, y le permite a uno calcular su huella de carbono. La huella de carbono de un norteamericano promedio hoy en día es de 13 toneladas por año. La mía es de 4.5, entonces aquí también hay una disparidad enorme a nivel global que tiene que ser conocida por todos los ciudadanos. Entonces, primer paso, ir conociendo su propia huella ecológica, la de uno, para poderla comunicar a sus seres queridos, a la pareja, a los hijos, a los padres, a los hermanos, etcétera. De ahí pasar a los círculos extendidos, que son los colegas de trabajo, los colegas de la universidad, la gente con la que uno se relaciona, proveedores, clientes, etcétera, y invitarlos a que conozcan también su propia huella ecológica y compartirlo es divertido, ¿no? Y uno se fija entonces una meta, ya conociendo su propia huella ecológica, es muy bonito decir, bueno, entre todos vamos a comprometernos a bajarla 10% el año que entra, ¿no? Un 10% por año, o un 5% si uno quiere ser más cómodo todavía, ¿no? Para que tampoco es cuestión de un martirio, ¿no? El convertir esto en una cruzada, ¿no? No, es una cuestión divertida, es una cuestión de conciencia voluntaria y que le permite a uno ir reduciendo sus consumos energéticos, sus consumos de vehículos, etcétera, para ir reduciendo la huella ambiental. Con eso cambia la percepción de uno y se puede convertir entonces en un paladín de la creación de algo fundamental que se llama la ciudadanía ambiental. Es algo que ya lograron o que están en proceso de lograr los países escandinavos como Noruega, como Finlandia, como Suecia, Dinamarca, por ejemplo, en donde no se requiere tanta presión, sanciones, persecuciones, etcétera, por los delitos ambientales, sino que la misma población va empujando a sus propios gobiernos, a las propias municipalidades, a que implementen medidas como, por ejemplo, en Alemania. Les voy a dar un ejemplo que lo conozco muy bien. En Berlín, por ejemplo, para obtener la licencia de construcción
de un nuevo edificio. Para empezar, ya los nuevos edificios no tienen los techos inclinados de 2 aguas, que eso era pues cuando no se tenían mecanismos para quitar la nieve, como se tienen ahora. Son techos planos en donde obligatoriamente, fíjense Marian y Carlos Alberto, obligatoriamente al entregar los planos junto con la parte hidráulica, eléctrica, de construcción, etcétera, tiene uno que entregar el proyecto del jardín del techo. No se autoriza ninguna construcción que no tenga un jardín en el techo, no un área verde, y que muchas veces puede ser también combinada con un cultivo, como pueden ser hortalizas, pueden ser frutas de árboles pequeños, etcétera. Se tiene que construir siempre con un techo verde. Esto ha permitido a Berlín ser una de las ciudades con mayor cantidad de techos verdes en todo el planeta. ¿Por qué? La ciudadanía lo aceptó, inclusive lo impulsó de que se hicieran las construcciones con techos verdes. Se reciben deducciones importantes en Berlín si tiene uno un huerto de traspatio, si tiene uno algún cultivo, si tiene uno infiltración de agua pluvial, ¿verdad? Entonces, estos son incentivos que van fortaleciendo la ciudadanía ambiental. No va a haber ciudades sustentables donde los ciudadanos de esa ciudad no, por sí mismos, empujen a sus autoridades a hacer disposiciones que sean más sustentables, ¿no? Pintura reflejante para evitar que se calienten demasiado las construcciones, que tengan un buen aislamiento para evitar que se enfríen y que entonces haya que usar demasiada calefacción. Ya comenté este mecanismo que se llama LEED, que está ya en todo el mundo. En Colombia ya hay muchas edificaciones que están certificadas como LEED, en donde pues todo el mobiliario, la construcción misma, por ejemplo, usando este cemento ecológico que comenté al inicio del programa Futuro en Acción de Cemex, que ya está permitiendo la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero en las construcciones mismas. Es todo este cúmulo de acciones, todo este cúmulo de iniciativas las que nos va a permitir en el futuro tener ciudades sustentables, ciudades que, por ejemplo, donde llueve mucho, como es el caso de Colombia, en Bogotá, como en Medellín, en la Ciudad de México llueve menos, pero también hay un buen régimen pluvial, se capte el agua de lluvia para tener disponibilidad de agua potabilizada en la época de sequía. Se tienen también mecanismos para que las mismas ventanas se puedan convertir en paneles solares. Existe la tecnología y los ciudadanos pueden impulsar a los constructores, ¿verdad?, que se vea como una ventaja competitiva para la renta o la venta de edificaciones, que las ventanas mismas sean celdas solares transparentes y que todo la envolvente del edificio sea una generadora de electricidad. Marian comentó de que hay edificios que tienen cultivos verticales, ¿verdad?, que son como un gran árbol, que el edificio, porque está totalmente cubierto de verdor, está con cultivos, con plantas, con flores en las ventanas, etcétera. Todas esas cosas en su conjunto van a ir llevando a los gobiernos a promover el concepto de ciudades sustentables. Qué importante esto que usted menciona, químico Luis Manuel Guerra, porque necesitamos un cambio y el cambio inicia por nosotros, desde nuestra casa, sustituir los focos convencionales por focos de bajo consumo, apagar las luces que no necesito, desenchufar la televisión si no estoy viendo, apagar la computadora si no la uso, ducharme máximo 5 minutos. Las duchas cortas no solo ahorran agua, sino que también ahorran la energía que se necesita para calentarla en muchas ocasiones. Cuando nos gustan los baños calientes, Carlos Alberto y oyentes, utilizar más transporte público o compartir nuestro auto si otras personas van a ir al mismo lugar, caminar o usar la bicicleta para distancias cortas, reducir el número también, Carlos Alberto y oyentes, de vuelos en avión. En ocasiones se ha mencionado que este es uno de los transportes que más emisiones generan. Qué importante esto, porque son acciones sencillas que todos podemos practicar desde casa, desde nuestra oficina, y es una responsabilidad para lograr estas ciudades sustentables que a todos nos encantaría. Nuestro Oxígeno, un programa
que se puede respirar. Juan Carlos Borrero Plaza, asesor de bonos de carbono para comunidades indígenas de Sudamérica, CEO de Natural Novo Planet, Premio Mundial de Agua, Premio Nacional de Ciencias, Premio Ambiental Europeo, Premio al Mérito Científico en los Estados Unidos. Nuestro Oxígeno ha sido un programa que he escuchado desde sus orígenes. Creo que muchísima gente, no solo de Colombia y el mundo, lo escucha. Me siento honradísimo por esta invitación. Sé la preocupación que hoy todos tenemos por el planeta, aún más aunando esta crisis del COVID, pero creo que las reflexiones que se hacen siempre en el programa dan una luz, y esta luz de nuestro oxígeno también es un oxígeno para los oídos, para la mente, no solo el que respiramos, sino que nos lleva a reflexiones muy importantes. Muy agradecido a nuestro oxígeno, a ti, Marian, y a Carlos Alberto por invitarme nuevamente a su programa. Por afanes ya no escuchamos a este planeta que nos dice a gritos: si tú acabas conmigo terminarás. ¿Cómo ve usted, químico Luis Manuel Guerra, rápidamente el futuro de las energías renovables en los países en vías de desarrollo? Bueno, es precisamente una de las alternativas que la creatividad del ser humano nos ha dado, está aumentando. Tienen la bondad, las energías renovables como la eólica y la fotovoltaica, de poderse instalar en lugares remotos donde no hay electricidad actualmente, a diferencia de los países desarrollados que están totalmente electrificados. En nuestros países tenemos comunidades que están todavía aisladas, que no tienen todavía acceso a la electricidad, y con energía fotovoltaica, que se le llama energía distribuida, se pueden instalar paneles solares en lugares totalmente remotos a donde no llega actualmente la electricidad. Y nosotros en los países en vías de desarrollo tenemos la gran oportunidad, si somos inteligentes y no caemos en ideologías absurdas, de aprovechar este salto cuántico tecnológico, de no tener que experimentar el proceso de maduración de estas tecnologías que hicieron los alemanes, los daneses, los norteamericanos del oeste, ¿verdad? Que pues pasaron por las diferentes etapas de celdas que producían muy poquito al principio, muy caras, molinos de viento pues que no eran muy eficientes. Todo ese proceso de aprendizaje, nosotros en los países en vías de desarrollo lo podemos obviar, nos lo podemos saltar y pasar a la siguiente etapa en una forma verdaderamente económica. Y además hay otro proceso que se ha generalizado en el mundo, es que los oferentes de energía eléctrica hacen la inversión necesaria en molinos de viento, en celdas fotovoltaicas, para que los gobiernos municipales, que siempre están escasos de recursos, no tengan que hacer estas erogaciones, estas inversiones para dotar de energía limpia a las comunidades. Entonces, yo creo que aquí están estas experiencias ya recorridas por el ser humano, y yo veo que en nuestros países tenemos oportunidades de oro para un muy buen empleo de las energías renovables en cuestión de viento, de sol, de biomasa también. Somos grandes generadores de biomasa en nuestros países. Entonces aquí es donde yo veo oportunidades extraordinarias para lograr este concepto de las ciudades sustentables, Mariano. Apreciado Luis Manuel, ¿cuándo estará usted en la COP26? ¿Cuándo estará llegando a Glasgow, al Reino Unido, para hacerse presente, para reflexionar, y al mismo tiempo agradecemos el informe que usted nos va a entregar desde allá? Yo estoy en Glasgow desde el sábado 31 de octubre hasta el 16 de noviembre, que terminan las negociaciones. Y voy a estarles transmitiendo desde allá y darles pues esta información de primera mano de cómo van avanzando. Es una cuestión compleja, como lo vimos ahorita con lo de las ciudades sustentables. Hay muchos factores que deben tomarse en cuenta, la responsabilidad de muchos países, etcétera, pero va a ser un evento que puede cambiar el derrotero de la humanidad si se toman en serio estas pues alertas que nos han dado las Naciones Unidas respecto al calentamiento global, Carlos Alberto. Pues lo agradecemos, Luis Manuel, porque su experiencia, su conocimiento y su gran dominio precisamente de estos temas
nos permite darnos una luz. Realmente son muchas las acciones, como usted bien lo decía, no es una sola. Son muchas las soluciones que tenemos que practicar en todos los lugares del planeta para que realmente mitiguemos el cambio climático y evitemos que la temperatura promedio del planeta pase de los 2 grados centígrados. Es la gran preocupación mundial y por eso se está realizando esta cumbre cada año. 197 países, los ministros del medio ambiente, los presidentes, los científicos, todos realizando un trabajo para que se fijen nuevos objetivos y que realmente podamos cumplir la meta antes de que sea demasiado tarde para todos nosotros. Al químico Guerra, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre. Un gran abrazo, Carlos Alberto. También para ti, Marian. Gracias, químico Luis Manuel Guerra, por acompañarnos para hablar de este tema tan importante. Gracias a usted, Carlos Alberto, y a los oyentes, gracias. Les recordamos las redes sociales: Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva. Portales web: www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en iHeart, Deezer, Spreaker, Spotify, YouTube, Google Podcast, Instagram, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva. Y por último, el número de WhatsApp, que también es Telegram, 316-830-6307. Gracias, amables oyentes. En nombre de Marian Aguilar Quintero, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Quiérete, amate, ama todo lo que te rodea. El cielo, el agua, el aire, el sol. Con tus afanes olvidaste su... Se calcula que en el futuro próximo, 70 de cada 100 personas vivirán en las ciudades. El reto para estos grandes núcleos urbanos no es dar solamente cobijo a una masa de población de esas características, sino hacerlo de forma sostenible y sustentable, permitiendo a los ciudadanos que se relacionen de forma saludable con su entorno, ofreciéndoles oportunidades laborales y de negocio, manteniendo la calidad ambiental por encima de todo y preservando el equilibrio social. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre. Despertar quizás sea tarde para reaccionar. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.